Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición de Jueces y Juezas en Línea, un programa preparado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y transmitido por las plataformas de Facebook Live y www.poderjudicialtv.cl. A través de nuestro programa queremos responder a las inquietudes sobre diferentes temas judiciales que pueden afectarles. Justamente hoy vamos a dar respuesta a un tema que preocupa mucho a la comunidad y se trata del proceso de retención de deudas de pensiones de alimentos. Vamos a dar respuesta a través de un juez que va a estar en vivo. Él nos va a señalar, por ejemplo, algunas consultas, en qué etapa se encuentra su solicitud, los plazos que se han establecido para la entrega, etcétera. Soy Margaret Molina Charnock, periodista de la jurisdicción de La Serena, y nos encontramos con el juez Felipe Rabanales Calergis, del Juzgado de Garantía, Letras y Familia de Los Vilos. Magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Margaret. Magistrado, vamos a introducir un poco el tema. Algo que han consultado mucho los usuarios es respecto al proceso. ¿Cuál es el proceso para que las personas, cuáles son las etapas para que las personas puedan realizar esta solicitud de la retención de la deuda de pensiones de alimentos? Bueno, para explicarlo en palabras bastante simples, porque no es tan simple, cualquier persona que sea el mismo alimentario, es decir, la persona a quien le deben alimentos, o su representante, que normalmente es el padre o la madre que vive con él, si estima que hay una deuda impaga por pensiones alimenticias, debe pedirle al tribunal, en el fondo, que se inicie el proceso de cumplimiento incidental de la sentencia, y para ello, lo normal es que lo haga a través de un abogado, pero se ha permitido, para efectos de agilizar estos trámites, que lo hagan excepcionalmente, en virtud de una norma específica de la Ley de Tramitación de los Tribunales de Familia, directamente sin abogado, para agilizar este trámite. Y esta petición, en el fondo, se puede hacer a través de trámite fácil de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, a la cual se puede acceder a través del mismo Poder Judicial, página www.pjud.cl o directamente en la Oficina Judicial Virtual. Y así al tribunal le llega un escrito, en el fondo, en la causa correspondiente, y esto es muy importante, tiene que tener bien identificada la causa donde esto ocurre, porque si la presenta en cualquier causa, eso puede generar demora, y lo ha hecho, porque han llegado solicitudes en causas que no tienen ninguna relación con la deuda de alimentos. La deuda de alimentos se puede producir por una sentencia, o sea, en una causa donde se generó una sentencia, una causa C, en una causa donde hubo una mediación, una causa M, o en una causa donde hubo una transacción entre las partes sin mediador, una causa T. O si es que ya había empezado una etapa de cumplimiento anteriormente, una causa Z. Son nomenclaturas que nosotros internamente tenemos para efectos de distinguir una u otra, pero las personas deberían saber identificarlas para efectos de ubicar en qué causa presentar. Con esa petición, el tribunal genera una resolución, ¿no es cierto? Pongámonos en el caso de una solicitud de medida cautelar de retención de fondos, sea de la AFP, o sea, de las leyes especiales 21.242, 252, 256, que son estos bonos que entrega tesorería en el fondo, genera esta petición, el tribunal genera una resolución, y esta resolución se envía respectivamente a la AFP o a la tesorería para que retenga, ¿no es cierto?, como medida cautelar, los montos que pudiesen, hasta el día de hoy, hasta el actual primer retiro, la persona que debe los alimentos, el alimentante, solicitar, o que tuviese derecho a percibir si se trata de estos bonos de emergencia en el fondo que entrega la tesorería. Entonces, ese primer paso es que la persona solicite esta retención para asegurar estos montos de dinero y después calcular si efectivamente hay una deuda de cuánto es y seguir los pasos. Ese es el primer paso en el fondo para empezar. Ese primer paso ya lo dio la mayoría de la gente. Después de eso, ¿qué es lo que viene, magistrado? Sí, efectivamente, la mayoría de las personas dio el primer paso de la retención respecto de las AFP. No todos lo han dado respecto de los bonos, digamos, que entrega tesorería. Sin perjuicio que en muchos casos el mismo tribunal
a pesar de que la persona ha pedido otra cosa, hemos entendido que lo que quiere es esto y hemos pedido, digamos, la retención a ambos. Pero efectivamente ese primer paso mayoritariamente ya se dio. Lo que viene después es determinar cuánto es el crédito o la deuda, en el fondo, que eventualmente existe de estos alimentos. Y para eso, el tribunal le ordena a un funcionario interno del tribunal que liquide este crédito o esta deuda, en el fondo, haga unos cálculos matemáticos. Y aquí quisiera hacerle emitir una opinión bastante, digamos, que creo yo que puede ayudar a esclarecer las preguntas que pueden venir después. Con la avalancha, digamos, de solicitudes, el tribunal o los tribunales del país han visto aumentada su carga de trabajo en 1800%, que eso equivale, llevado números, a 18 veces su carga de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en los Vilos tenemos un funcionario que hace las liquidaciones, una contadora auditora, y evidentemente había multiplicado por 8, o sea, por 18, la cantidad de trabajo que ella tenía normalmente, y por lo tanto se debió recurrir a otros funcionarios de otros tribunales que ayudaran. Entonces, el primer paso es que este funcionario haga el cálculo matemático. Y este cálculo matemático se hace en base a qué es lo que se definió en la sentencia como la obligación alimenticia, que generalmente está conceptualizada en un porcentaje de un ingreso mínimo o en un monto fijo más una variable de reajustabilidad, ¿no es cierto?, monetaria, y hace esa revisión desde la fecha en que se debió haber pagado lo último, se consta que se pagó lo último, cuánto se debió haber pagado con estos reajustes y cuántos depósitos hay en la libreta de ahorro, especialmente abierta para el efecto de los depósitos, a la que tiene acceso el Poder Judicial por un convenio que suscribió con el Banco del Estado para poder revisar exclusivamente esta libreta, en ciertos casos, para ver si en ella hay depósitos. Por lo tanto, si hay depósitos fuera de la libreta. En ese sentido, magistrado, es importante destacar que los reajustes también pueden ser una deuda, porque hay muchas personas que dicen, no, yo he pagado, por ejemplo, los 200.000 pesos que tenía que pagar, pero no los he ido reajustando. Ahí también se produce una deuda, ¿no? Sí, efectivamente hay un error muy común, porque en las sentencias o en los acuerdos de los mediadores o las partes a veces acuerdan un monto y una unidad de reajustabilidad. Por ejemplo, 50.000 pesos, 100.000 pesos reajustables semestralmente de acuerdo a la variación de IPC. O, lo más habitual, se fija un porcentaje del ingreso mínimo mensual, que es multiplicar el ingreso mínimo de hoy día, 326.500 pesos, por el porcentaje que yo calculé, 40%, etcétera, y ya me da el valor que debo pagar. Y evidentemente, si el ingreso mínimo va variando, o el reajuste, digamos, la tasa del IPC va variando, este monto que originalmente yo había determinado, digamos, por acuerdo en sentencia, va variando y se produce efectivamente una diferencia que si la persona no la tiene clara, claro, si va pagando los mismos 50, 100.000 pesos que ella pensaba que era el monto fijo, durante muchos años hubo una diferencia por el reajuste que no consideró y eso evidentemente es deuda. Después de la liquidación, entonces, ¿qué es lo que vendría, magistrado? Bueno, cuando uno tiene claro cuánto es el monto, en el fondo, que se presuntamente se adeuda, porque voy a explicar por qué presuntamente, porque hay unos cálculos que hacen base a cierta información que tenemos, pero que puede no ser completa, se debe notificar esta liquidación, ¿no es cierto?, a la persona que debe los alimentos, el alimentante, y también notificarle la resolución que da inicio al cumplimiento, porque tiene dos derechos fundamentales de esa persona, derechos que están reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución, digamos, y que son la esencia de cualquier sistema jurídico. Los derechos al debido proceso, o la garantía del debido proceso, que significa esencialmente que hay ciertos, para hablarlo en lenguaje simple, protocolos que se deben respetar para que las garantías de todas las personas que tienen derecho a hacer una alegación o defensa se vean respetadas. Entonces se le notifica esta liquidación y la resolución que da origen a este cumplimiento incidental, y la persona, una vez que se le notifica, tiene un plazo de 3 días para oponerse a los cálculos matemáticos o a los intereses o los cálculos numéricos, pero también para poner otras excepciones que son, por ejemplo, excepciones de pago, de prescripción, es decir, por ejemplo, decir, no, yo pagué, pero le pagué en la mano, no, pero yo le pagué de otra manera, mire que yo le deposité por allá. Esa otra discusión tiene este plazo de 3 días desde la notificación.
Estoy siendo breve, Margaret, tratando de ir más. Podría hablar mucho, pero en realidad he seguido los consejos de ser lo más breve posible. Es importante destacar en ese sentido entonces que tanto la persona que debe como la persona a la persona que se le adeudan los alimentos, ambos tienen derechos y ambos pueden replicar esta liquidación. Efectivamente, es decir, esta liquidación, como dije, es una presuntiva deuda, porque está basada en estos supuestos que señalé anteriormente, y por lo tanto, cualquiera de las dos partes, en el fondo, puede impugnarle y decir, oiga, el cálculo está mal hecho, y la otra persona, quien adeuda, puede decir, yo además tengo otros derechos, por ejemplo, a poner la prescripción, a poner, digamos, una cesión de pago, etcétera, ciertas nomenclaturas que son más bien jurídicas, no quiero entrar mucho en eso, pero tiene ciertas posibilidades de defenderse, digamos, de alegar. Y luego que esta liquidación ya está hecha, que se llegó a un acuerdo, ¿qué es lo que viene? Aquí quisiera hacer un alcance. Esto no es tan simple como yo lo estoy explicando, porque la notificación es tal vez el punto clave donde se entrampan todas estas cosas. Porque para efectos de respetar el debido proceso, a la persona que se le debe se tiene que notificar y hacerle saber algo. Es decir, yo le hago saber la resolución del tribunal que dice que la liquidación está aprobada, que dice que en el fondo usted debe pagar, y le acompaño aquí la liquidación. Entonces, debo enviarle la liquidación, la resolución del tribunal, y asegurarme de que él lo ha recibido. Y ahí hay un problema gigantesco, porque muchas veces estas causas llevan mucho tiempo paradas, donde no hay abogados en el fondo, y es muy difícil notificar o ubicar válidamente a la persona del alimentante para que tenga la posibilidad de ejercer este derecho dentro de los 3 días que acabo de señalar. Por lo tanto, este paso es fundamental y es el que puede demorar mucho todo este trámite, porque es indispensable notificarle válidamente. No notificarle válidamente puede significar que después esa persona pueda alegar la nulidad de todo. Puede decir, a mí no me notificaron válidamente, yo puedo pedir que todo lo que sobró es nulo, y ahí volvemos atrás, digamos, y hay un problema gigante. Entonces, ese punto es clave y es muy lento, no es tan rápido como yo lo mencioné ahora en este resumen. Respondiendo a la pregunta, después de esto, evidentemente una vez que se notifica, la persona tiene estos 3 días, el alimentante, el deudor de alimentos, y ahí pueden ocurrir varias cosas. Primero, que no diga nada en estos 3 días. Si no dice nada, quiere decir que acepta tácitamente esta liquidación y esta solicitud de que pague en el fondo este cumplimiento, y por lo tanto el tribunal ya está en condiciones de ir para adelante, de ordenar, por ejemplo, el pago, si es que hubieran montos retenidos en las AFP o en tesorería, únicamente por la deuda del tribunal, y liberar, por ejemplo, si quedara un saldo, solamente por la deuda del tribunal. Es decir, si hay otros tribunales que retuvieron por el mismo monto, igualmente va a quedar retenidos estos montos en el fondo por los otros tribunales hasta que se solucionen los problemas con todas las deudas de alimentos. Perfecto. Magistrado, vamos a comenzar con las preguntas de la gente porque ya tenemos más de 100 personas conectadas en este momento que están haciendo diferentes consultas. Lorena nos pregunta, AFP Habitat le canceló el deudor sin tener en cuenta la medida cautelar. ¿Deben pagarme sí o sí la AFP? ¿Qué trámite debo hacer entonces? Ya, Lorena, ¿verdad? Sí. Ya. Doña Lorena, la verdad es que es bien difícil opinar, en el fondo, sin tener a la vista los antecedentes, ¿no es cierto? Nosotros los jueces, en el fondo, una de las características fundamentales es que nosotros fallamos en base a los antecedentes que tenemos a la vista, a lo que conocemos, y no en base a supuestos. Pero voy a hacer el ejercicio, más o menos, de interpretar qué es lo que puede ser aquello que ocurrió. En primer lugar, puede haber ocurrido, ¿no es cierto? Estoy haciendo ahora un análisis hipotético, de que la persona haya solicitado el retiro y antes de que le llegara la orden del tribunal de retener, haya hecho el pago de estos fondos. Y en ese caso, evidentemente, la AFP, o en este caso, digamos, el organismo previsional, la AFP, hizo el pago sin saber que había una retención, y eso fue un problema en el fondo de estos tiempos que de repente demoran entre que se solicita, se le recibe la notificación, etc. En la segunda hipótesis es que
y esto ya es más complejo, lo veo más difícil que haya ocurrido, que habiendo existido, digamos, una orden del tribunal de la cual tenía conocimiento la AFP, es decir, había sido notificada, y por lo tanto le prohibía hacer pago, lo hubiese hecho igual. Y en ese caso podría haber responsabilidad, digamos, de la AFP por haber desobedecido una orden del tribunal. Esas yo creo que son como las dos posibilidades, digamos, de esa situación que plantea. Magistrado, nos hace Stephanie una pregunta recurrente, ya que varios usuarios nos están realizando. Es respecto a este segundo retiro que podría venir. Consulta ella si será automática la retención o será el mismo trámite que el primero. Bien. Es una muy buena pregunta de Stephanie, porque aquí los jueces nos corresponde, una de las funciones principales que tenemos los tribunales es interpretar la ley. En principio, la diferencia fundamental, digamos, que debería haber, porque todavía no es ley, todavía no se ha aprobado, podrían haber algunas modificaciones, pero más o menos la diferencia fundamental es que en el primer retiro nunca se pensó que ese retiro iba a ser utilizado para pago de pensiones. Y por lo tanto hay una parte muy pequeña de la disposición transitoria 39 de la Constitución que hablaba de que no era embargable, no tenía ninguna posibilidad de retenerse este monto, salvo por deudas alimenticias, y de ahí, digamos, se abrió toda esta ventana en el fondo de hacer la retención a petición de la parte, y rápidamente los legisladores sacaron unas modificaciones transitorias también a la ley de tramitación de nuestra ley de familia, donde permitieron cierta flexibilidad de esta retención. Una de ellas, y aquí es importante por lo que yo decía de interpretación, señalaba que si el tribunal ordenaba la retención, esta no quedaba sin efecto sino cuando el tribunal lo ordenara. Ello puede significar, en una interpretación, nosotros tenemos que verlo los jueces, porque estas cosas son digamos, nuevas y hay que revisarlas a la luz de los antecedentes, es que si se ordenó la retención en una primera, digamos, pasada, por decirlo así, y no habían fondos, no se retiraron, perdón, si no habían fondos ya no hay que hacer, pero si no se retiraron, por ejemplo, por la persona voluntariamente, esta segunda modificación o retiro se le va a incorporar aparentemente una norma que permite que el tribunal autorice a la persona a quien se le deben alimentos a que él haga el retiro a nombre del deudor, sin esperar que el deudor lo haga. Es lo que se llama retiro forzoso, se ha escuchado mucho. Retiro forzoso. Entonces, si esta norma que nos permite a mí dejar vigente esta retención hasta que el tribunal lo ordene, que es el artículo 13 transitorio de la ley 19.968, voy a ser medio técnico, yo sé que no debería, pero para que tengan ahí algo que leer, permite en el fondo que esta medida quede vigente hasta que el tribunal lo ordene lo contrario. Entonces, primera hipótesis que podría ocurrir es que sin necesidad de una nueva solicitud, si está vigente porque no se hizo el retiro, el tribunal no la alzó, con este nuevo retiro no sea necesario hacer una nueva petición. Y la segunda opción para asegurarse es hacer una nueva petición, evidentemente, y el tribunal a lo más hará una segunda orden de retención o dirá que ya está resuelto en el fondo, que es un camino que todavía está en veremos porque, como digo, estamos hablando de una ley que todavía ni siquiera sale publicada. Exactamente. Magistrado, otra consulta que es bien recurrente, también respecto que tiene que ver con el segundo retiro. Stephanie nos pregunta, ¿y si se hace el primer retiro y quedo con deuda, el segundo retiro igual se le retendrá? Claro. Si, a ver, la finalidad del retiro, o sea, la finalidad de esta medida cautelar de retener estos fondos de la AFP o de tesorería es hacer pago de una deuda alimenticia. Y esa deuda alimenticia, mientras no ocurran ciertas cosas en el fondo, sigue vigente ahí y por lo tanto, si no se pudo pagar completa con este primer retiro, existe la posibilidad de pagarla con estos bonos que se pueden, digamos, retener de tesorería o con un segundo retiro en el evento de que el alimentante tenga fondos, evidentemente. Con la gran diferencia de que en este segundo retiro está el retiro forzoso, es decir, no es necesario que pida, sino que se podría, en el mundo,
por orden del tribunal, permitir a la persona a quien le deben que haga el retiro a su nombre y así hacer más fácil el trámite. Bueno, no sé si eso responde a doña Stephanie la pregunta. Estamos con el magistrado Felipe Rabanal, de Juzgado de Garantía, Letras y Familia de los Vilos, en el programa Jueces y Juezas en Línea, respondiendo sus consultas acerca de la retención de deudas de pensiones de alimentos. Una pregunta bien recurrente, varias personas han consultado: ¿qué pasa cuando en una liquidación hay saldo a favor de la persona demandante, pero los montos siguen retenidos? ¿Qué se debe hacer en esos casos? Ya. El saldo a favor nos ha ocurrido también y varias veces, en que la persona en el fondo que es la representante del alimentario, o el alimentario mismo, pide que se liquide, el tribunal hace los cálculos y en realidad no hay deuda, sino que hay superávit, es decir, hay dinero de más. Ha pagado, digamos, y no solamente no hay, digamos, deuda, sino que además tiene cierto saldo a favor. Y si en ese caso el tribunal ordenó la retención, tiene que dejarla sin efecto porque no hay ninguna razón de ser de una retención de una deuda que no existe. Y por lo tanto la debe dejar sin efecto al menos ese tribunal. Insisto, porque podrían haber otros tribunales que también hayan ordenado la retención por otras deudas en que sí haya, digamos, un saldo negativo, es decir, o deuda que hay que pagar. Paola nos consulta: ¿cómo saber si notificaron al demandado? ¿Cómo me entero de ese trámite? Ahí lo podemos contarle a Paola también acerca de esta nueva herramienta que tiene el Poder Judicial, donde se puede enterar en qué paso se encuentra su causa. Efectivamente. Bueno, y esa nueva herramienta, en el fondo, la que conozco de cerca, se desarrolló, digamos, por el Poder Judicial a raíz justamente de las numerosas consultas que hacían las personas por distintas plataformas, Conecta, teléfono, correo electrónico, respecto del estado de su solicitud, o presentaban numerosos escritos. Y aquí hay personas que presentaron 19 veces un escrito, y eso evidentemente enlentece el sistema, porque cada uno de esos escritos implica que el tribunal tiene que resolverlo. Entonces se buscó este sistema de entregar la información sin necesidad de que tuviera que concurrir al tribunal a consultar o presentar escrito. Y se habilitó esta página, digamos, en la oficina judicial virtual o en la página www.pjud.cl, en el landing page. Uno llega y la primera página que ve es esta consulte aquí, y con el número de cédula de identidad de la persona que hizo la solicitud o el alimentario, más el número de serie que está, digamos, en las cédulas de identidad, o con su clave única del Estado, puede consultar una plataforma donde le indica en qué etapa va su tramitación. Tiene ciertas etapas, le va indicando en qué etapa va, y así puede saber efectivamente si eso ya fue ordenado, retenido, pagado, etcétera, sin necesidad de subir escrito, o llamar por teléfono, o conectarse y preguntar, sino que desde el teléfono, desde el computador, puede preguntar y consultar directamente en la página web, tanto del Poder Judicial como de la Oficina Judicial. Nos consultan además, magistrado, ¿cuánto dura la vigencia de una liquidación realizada? También muy buena pregunta. La verdad es que no hay un plazo en la ley. Y eso es una de las grandes dificultades que tiene todo este procedimiento, porque hay muchas cosas que los jueces hemos debido, vacíos que hemos debido llenar con interpretación de las normas, aplicando principios en el fondo. Y la verdad es que la liquidación como trámite propiamente tal no existe, sino que está asociada a un procedimiento de cumplimiento incidental, a una solicitud de orden de arresto o a una demanda ejecutiva especial de familia, digamos que son normas especiales. Y por lo tanto debe hacerse justo cuando se hace la petición para notificarle inmediatamente cuánto es la deuda. Pero como no se ha dicho, digamos, por la ley qué vigencia tiene, hay criterios que hemos fijado nosotros en el fondo, más o menos, para poder darle agilidad a este tema, porque evidentemente si hay una liquidación hecha el mes pasado o antepasado, hacer una nueva puede enlentecer el sistema. Entonces hemos más o menos fijado como criterio, esto es muy variable, digamos, todavía no hay una unificación, pero una liquidación debería valer aproximadamente 3 meses, sin necesidad de ningún certificado posterior, o hasta 6 meses con un certificado posterior de este funcionario contable,
que dice que revisó, por ejemplo, la cuenta de ahorro especial para el pago de pensiones y donde se indica que no hay nuevos depósitos. Por lo tanto, si una liquidación de 6 meses y me dicen que no hay nuevos depósitos hasta ahora, quiere decir que a lo más hay más deuda, pero no quiere decir que hay un abono que me obliga a recalcular la deuda. Entonces, esos han sido más o menos los parámetros que hemos tenido que idearnos y no, digamos, no están regulados expresamente, así que lo que puedo decir es un parámetro que puede ir variando de un tribunal a otro con ciertas flexibilidades, pero más o menos eso es lo que puede ocurrir. Y eso tiene mucha importancia porque para este segundo retiro, en algunos casos, podría no ser necesario hacer una segunda liquidación y agilizar un poco el trámite. Es una de las posturas que estamos viendo de acuerdo a estos criterios. Estamos en Jueces y Juezas en línea, son las 15 horas con 32 minutos, tenemos más de 200 conectados en este momento, muchas preguntas nos están llegando, aún puede conectarse, aún puede hacer su pregunta a través del Facebook Live, así que síganos porque el magistrado Felipe Rabanales está respondiendo todas sus consultas dentro de lo que podemos en el tiempo acotado que tenemos. Al parecer esta pregunta es de una abogada porque tiene un poco de tecnicismos. ¿Cómo opera el apercibimiento del artículo 238 del TPC en el caso de que las AFP no cumplan una orden judicial? Ya. También buena pregunta. La verdad es que el tribunal, en realidad los tribunales están dotados de algo que se denomina facultad de imperio. Es decir, ellos tienen la posibilidad, a diferencia de otros organismos, de hacer cumplir por la fuerza sus resoluciones. Cuando digo por la fuerza, no es que alguien le vaya, digamos, a ir a sacar la plata a tirones a alguien, sino que es ciertas normativas que permiten al tribunal ejercer medios de coacción para que aquella persona que no se allana a hacerle caso, a través de ciertas sanciones, en el fondo, se vea obligado a hacerlo. Una de ellas es el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que se ocupa para los casos donde no hay otra regulación específica, digamos, porque hay normas específicas a veces para percibir a ciertas personas a cumplir con consecuencias específicas, pero este artículo 238 permite en el fondo un poco más amplitud para aquellos casos donde no hay una norma específica, para que el tribunal, cuando pide algo, voy a hablar en un lenguaje bien, digamos, simple, le diga a la persona a la cual le está ordenando, porque aquí hay un detalle importante, el tribunal no pide, salvo a otro tribunal, el tribunal ordena. A cualquier organismo que no sea otro tribunal, le ordena algo, no le pide. Y cuando lo ordena, la Constitución y el Código Orgánico, en el fondo, y la normativa que regula nuestra función, indica que las personas no pueden cuestionar la justicia, oportunidad, digamos, o razonabilidad de la decisión, tienen que cumplirla. Y si no lo hacen, existen estos medios. El 238 permite disponer arresto hasta por 2 meses o multa a las personas en el fondo responsables de no cumplir. Por ejemplo, en el caso de la AFP, su representante legal. Si yo le digo, usted pague y no paga, el tribunal tendría la posibilidad de disponer o multa o arresto hasta por 2 meses, es decir, cárcel hasta por 2 meses, de la persona representante legal que no cumplió, digamos, la instrucción del tribunal. Ese es el 238 del Código de Procedimiento Civil. Magistrado, ¿y hay un plazo en este caso para que los tribunales cumplan con esa orden, la orden de la retención del pago de la deuda, una vez que ya se ha terminado todo el procedimiento y el tribunal lo ordena? Perdón, Margaret, no entendí bien si era que los tribunales cumplan o que la AFP cumpla. Que la AFP cumpla. Ya. ¿Para que la AFP le pague a la persona lo que está solicitando? Tampoco hay un plazo establecido en la ley porque, como dije al principio, este procedimiento fue algo que se armó, digamos, a raíz de una pequeña frase, digamos, de la disposición transitoria 39, y se ha debido echar mano de distintas cosas, en el fondo. No existe un plazo, pero el tribunal le puede poner un plazo. O sea, no existe un plazo establecido en la ley, el tribunal se lo puede poner. Y ahí, generalmente, también hay que tener en cuenta la razonabilidad, en el fondo, de los tiempos que puede demorar algo, porque tampoco el tribunal conoce cuáles son los procesos internos de la AFP, y si le dice 2 horas, a lo mejor no se puede ni siquiera cumplir ese plazo. Por eso se ha dado más o menos un promedio de 10 días se le ha dado, para que, pensando que es un plazo más o menos razonable para que hagan toda la tramitación
que implica, muchas veces recuerden que los dineros no los tiene la AFP en efectivo, tiene que liquidar, ¿no es cierto?, acciones u otro tipo de instrumentos financieros, y de ahí en el fondo, con ese dinero una vez ya recuperado, hacer el pago. Entonces, como eso nosotros lo desconocemos, hemos en general dado un promedio de 10 días de plazo, pero entendiendo que también depende mucho de todos estos procedimientos que tiene interno la AFP, los cuales desconozco. Eso es algo que se supone que se podría subsanar esta ley del segundo retiro, que se establezca un plazo para que la AFP haga el pago. Claro, efectivamente, al discutir una ley, evidentemente los legisladores no solamente hacen lo que nosotros hacemos de interpretar con lo que tiene, sino que escuchan a los expertos. Y eso es muy bueno, porque, por ejemplo, un experto le podría decir, señores legisladores, decirle 2 días es imposible porque ellos tienen que hacer muchas cosas en este trámite, entonces creemos que tal periodo es más o menos adecuado por tal y tal motivo. Entonces la ley, una vez que ya se discutió en el fondo, contiene mucho más elementos para efectos de que en el fondo, cuando se le otorga un plazo a alguien, realmente ese plazo sea real y no sea algo que nosotros que estamos haciendo ahora es más o menos calculando cuánto podría ser. Entonces sí, si efectivamente se discute y se aprueba un plazo, ese plazo probablemente lleve implícito un análisis previo de cuánto es lo que realmente podría demorarse la AFP para poder hacer el pago con todos estos procesos internos que tiene. Otra pregunta que ha sido muy reiterada hoy, ¿cómo se notifica a la AFP? Algunas personas nos están señalando que la AFP pide una resolución por escrito, impresa, o otras por sistema informático. ¿Cómo se notifica finalmente a él? Bueno, lo normal de una resolución era que se notificaran, ¿no es cierto?, una persona, un tercero en forma personal o personal subsidiaria, es decir, hacerle llegar el documento. Pero a través de convenios que se suscribieron con el Poder Judicial, justamente por este tema del 10%, hoy en día, a través de un sistema informático, se está notificando apenas se dicta la resolución, ¿no es cierto? Uno por detrás de la resolución, que es el documento escrito, lleva una instrucción informática, digamos, el papel, por decirlo así, la orden, y eso hace que se active un sistema que le hace llegar a través de Previred a la AFP la resolución del tribunal automáticamente. Eso es mucho más rápido que la forma tradicional. Y eso creo que ha sido un esfuerzo gigantesco del Poder Judicial de acelerar justamente estos trámites para buscar el camino de acortar tiempos, acortar plazos, pero respetando los derechos. Magistrado, llevamos más de 30 minutos, 35 minutos de programa, vamos a ir con las últimas consultas, así que una pregunta también recurrente. Muchas personas han informado que están en la penúltima etapa, pero no se ha emitido la orden de pago. ¿Deben hacer un escrito al tribunal? No es necesario, Margaret. La verdad de las cosas es que a raíz de que los tribunales están abocados en un alto porcentaje a tramitar esta solicitudes en el fondo, y para permitir ponerse al día, digamos, los deudores con sus deudas alimenticias y permitir también a los alimentarios recibir aquello adeudado, estamos haciendo el trámite más o menos mecánicamente. Es decir, no es necesario que la persona lo pida, el tribunal lo va a hacer igual. Y ahí no hay problema que lo pida, pero si no lo pide, lo va a hacer igual el tribunal, si es que determina que hay deuda, hay fondos, y una vez que se agoten estos plazos para oponerse, o si se opuso y después el tribunal resolvió no al lugar a la posición, etcétera, va a ser igual el pago, aunque no lo pida la persona. Otra consulta que nos hacen sobre el saldo a favor en el caso de la AFP si la deuda de pensión es menor al total del 10%. ¿Cómo se paga a la persona lo que sobra de esa deuda? Ya, imagino que se refiere la consulta a si la deuda, por ejemplo, son de 500.000 pesos y hay retenido 1 millón de pesos en el fondo en esta medida cautelar en la AFP, el tribunal va a ordenar el pago, evidentemente, de lo adeudado, de los 500.000, y va a sobrar, ¿no es cierto?, estos 500.000 extra, digamos, que están retenidos en el fondo por la AFP. Y ahí va a depender, si es que no hay otro tribunal, ni otro alimentario en el fondo que tenga también interpuesto una medida cautelar sobre esos fondos, es decir, si ese tribunal y ese alimentario es el único, el tribunal va a ordenar el pago de esos 500.000, el alzamiento, la diferencia para que le devuelvan o le entreguen a la persona
que pidió el retiro, el saldo que quedó, pero con la leyenda de que eso es salvo que haya otro tribunal que también tenga retenido, y en ese caso va a quedar liberado solo por ese tribunal, por el nuestro, por ejemplo, pero va a depender de con lo que pase con los otros tribunales para efecto de poder recuperar ese saldo. Ha pasado de algunas personas que tienen deudas de alimentos en más de un tribunal, y entonces, claro, nosotros liberamos una vez pagada lo que corresponde acá, pero falta, digamos, que se pronuncien los demás tribunales respecto del saldo. Si no hubiera más tribunales, se libera y la AFP le hace entrega del saldo a la persona. Magistrado, vamos con la última consulta. Nunca he dejado de pagar la pensión de mis hijos, pero igual mi expareja me retuvo el 10%. ¿Qué debo hacer? Bueno, como dije yo al principio, justamente para casos como esto y muchos más en el fondo está la posibilidad de cuando lo notifiquen de esta solicitud de que pague o de que se oponga a la liquidación, haga valer sus derechos a través de un abogado, ojalá, porque hay cosas que son bien técnicas que de repente cuesta, pero ese ya es el paso posterior. Pero sin embargo, si es que pidió retención y el tribunal hizo la liquidación va a parecer que no hay deuda y por lo tanto va a dejar sin efecto la retención sin necesidad de que haga nada a la persona. El problema sería que si hubiera deuda y él realmente tiene como acreditar que en realidad la pagó por otra vía, por ejemplo, ahí tendría que ejercer sus derechos para que el tribunal resolviera, citar una audiencia, etcétera, y se resolviera, digamos, eso es un poco más largo, y en definitiva, una vez que se pruebe de que no hay deuda, se liberan los fondos si eso es así. Bueno, magistrado, le agradecemos su participación en nuestro programa. No sé si quiere decir algunas palabras para redondear alguna idea, dar alguna información a los usuarios que nos están viendo en este momento. Bueno, sí, quisiera darles dos ideas generales. Primero, una muy importante. Como lo dije al principio, está el artículo transitorio número 13 de la ley X, no la voy a mencionar para no ser muy técnico, indica que esta retención no queda sin efecto, sino que hasta que el tribunal lo ordene. Y eso permite a las personas tener tranquilidad, no importa cuánto se demore, ojalá que sea lo menos posible esta tramitación, pero no importa cuánto se demore en hacer las cosas bien, en notificar bien a la persona para que tenga derecho a ponerse, en hacer bien los cálculos, en hacer todo el procedimiento respetando el debido proceso, porque los fondos, si ya están retenidos, no se van a mover, no va a terminar esa medida cautelar y va a quedar ahí, de manera tal que eso es una tranquilidad. Y segundo, también la otra tranquilidad que les quiero dar es que el Poder Judicial está haciendo unos esfuerzos impresionantes por agilizar la tramitación, pero conforme lo que nos mandata la Constitución, respetando los derechos de todas las personas. Es decir, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda, pero respetando los derechos de todos para efectos de que este proceso, en el fondo, de pago de deudas históricas, que entiendo que alcanzaban un monto altísimo, se haga de la mejor manera posible. Estamos haciendo los mejores esfuerzos, se han reforzado los tribunales, y sí estamos dispuestos a explicarle a las personas para efectos de que entiendan cuál es la mecánica y que esto no es tan simple, digamos, como llegar y sacar dinero de acá y colocarlo acá. El tribunal no es una caja pagadora, es un tribunal y tiene que respetar derechos y justamente por eso hacer un procedimiento que garantice los derechos de todos. Eso quisiera como finalmente para cerrar la entrevista. Bueno, magistrado, le agradecemos su participación en nuestro programa Jueces y Juezas en Línea. Les cuento que el próximo jueves a la misma hora habrá otro programa para tratar este tema, así que si su pregunta no fue respondida ahora, tienen otra oportunidad o pueden incluso ver los programas anteriores que están alojados en nuestra plataforma www.poderjudicialtv.cl para ver si alguna de sus inquietudes ha sido respondida. Además, los invito a usar esta nueva herramienta del Poder Judicial donde ustedes pueden ver en qué etapa se encuentra su causa. Tienen que ingresar a www.pjud.cl, inmediatamente se va a abrir un banner, pinchan ese banner y con su número de carnet de identidad y el número de serie de carnet de identidad, inmediatamente les va a aparecer una ventana donde les muestra en qué situación se encuentra su causa. Eso les va a permitir que no vayan al tribunal, no llamen por teléfono, sino en línea, desde cualquier equipo móvil pueden hacer esas consultas.
Bueno, los dejo invitados, como les dije, a un nuevo programa el próximo jueves y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.